Buenas, nosotros somos César Mil, Ana del Negro y mi persona Javier González y les vamos a hablar de las teorías de ondas gravitacionales y de los agujeros negros. Entre los antecedentes tenemos que Isaac Newton, con el descubrimiento de la gravedad, del cual todos conocemos la historia de la manzana, de cuando la observó caer, descubrió que la gravedad es una fuerza que actúa a distancia, es decir, sin contacto entre las masas, y que la materia siente atracción a ella porque cada cuerpo tiene su propio campo gravitatorio. Esto, la suma de estos campos gravitatorios de todas las masas del universo produce el campo gravitatorio del resto del universo. Y también dentro de esta teoría establece que cuando una masa cambia de posición en el universo, se produce que en el resto del universo cambie el campo gravitatorio. Sin embargo, en la teoría de la relatividad de Einstein, que es la más aceptada en cuanto a la gravedad, asegura que ninguna información viaja más rápido que la velocidad de la luz, incluyendo la posición de las masas en el universo, por lo que la información de un cambio en el campo gravitatorio de una masa produciría un cambio del universo entero en cuanto a las ondas en cuanto a la gravedad. Es decir, que el cambio de la posición viaja a la velocidad de la luz. Y esta propagación de cambios en el universo es el que produciría las ondas gravitacionales. Ahora bien, ¿qué son las ondas en el espacio-tiempo? Los físicos a veces las llaman murmullos en el espacio-tiempo. Y para estudiar algo en el espacio y el tiempo se deben tomar en cuenta las tres dimensiones. Además de las tres dimensiones, ancho, largo y alto, está el tiempo, que produciría un ambiente cuadridimensional. En este, Einstein afirmó que la gravedad es un resultado de la curvatura del espacio-tiempo. Imaginemos que el espacio-tiempo es una malla elástica, en el que un objeto está en constante movimiento. Si colocamos otro objeto de mayor peso en esta malla elástica, provocará que la malla se hunda. Este hundimiento provocará que la masa pequeña rote alrededor de esta masa grande y provocará que el espacio de la malla en general cambie, y esto es lo que decía Einstein, que las ondas gravitatorias cambian es un cambio que se produce en el espacio-tiempo. Y esta curvatura se vería representada como la onda. Cualquier cambio de posición, esto no quiere decir que cualquier cambio de posición en el espacio se vería representado como un cambio en el campo gravitatorio variante. Las ondas gravitacionales son producidas por masas en movimiento, pero son muy difíciles de detectar porque su intensidad es muy pequeña. Tiene alrededor de es 1000 veces menor que el diámetro de un protón. Su orden es de 10 a la menos 18 metros. Por lo que es muy difícil de detectar y no fue hasta hace poco que fueron descubiertas. Ahora bien, son producidas por inmensos cambios en el universo, que, por ejemplo, la colisión de dos agujeros negros. Ahora bien, entrando en lo que son los agujeros negros, estos es una región finita del espacio, en el que se produce una concentración de masa suficientemente elevada como para generar un campo gravitatorio en el cual ninguna partícula pueda escapar, incluyendo un fotón. Es por eso que no producen una radiación específica, sino en su alrededor, produciendo una radiación Cygnus X1. Y la gravedad en un agujero negro provoca una singularidad envuelta por una superficie cerrada, llamada horizonte de sucesos, que es lo que separa el exterior con el interior de un agujero negro. Diferentes científicos han estudiado la teoría de los agujeros negros, como lo son Stephen Hawking, Ray Kerr, entre otros.
y todos han concluido que tienen una forma cuasi circular, cuasi esférica, que y también está determinada por tres factores, que son su masa, su carga eléctrica total y su momento angular. Ahora yo les voy a hablar sobre los diferentes tipos de ondas gravitacionales en el espacio. Dentro de los tipos de ondas está de primero lo que es las ondas periódicas, que son aquellas que son constantes, es decir, que su frecuencia es tan constante que siempre tienen el mismo diámetro y el mismo largo. Gracias a esta frecuencia que tienen un sonido constante, es decir, que su sonido nunca, o sea, su nivel de sonido nunca es más agudo o más grave. Un posible ejemplo de ellas son los sistemas binarios de las diferentes estrellas del planeta y de los agujeros negros que se encuentran en el planeta como tal. Cuando están en una misma órbita y cuando la frecuencia de ellos también es la misma. Este tipo de ondas es muy débil gracias a su constancia y son menos violentas que otros tipos de ondas, como lo son por lo menos las ondas explosivas, que ya el nombre lo dice, y que se explicarán también a continuación. Están también las ondas de los sistemas binarios, que son aquellas que se generan en la última fase de los diferentes sistemas binarios que tienen las estrellas, los planetas y los agujeros negros. Esto es básicamente cuando dos objetos colisionan. Por ejemplo, si agarramos dos esferas de metal y las ponemos a girar alrededor, va a haber un punto que van a estar tan unidas que se van a fusionar. A eso se le llaman las ondas gravitacionales de los sistemas binarios. Por ejemplo, cuando dos estrellas de neutrones están en sintonía, por así decirlo, hay un punto que ya la frecuencia es tanta que es como si hubiera una explosión, pero vamos a ponerlo como si fuera una explosión, pero es una fusión. Y aumenta tanto que ya es incontrolable. También están las ondas explosivas, que son, por ejemplo, que son aquellas que se le llaman o explosivas, o aquellas ondas que llegan de golpe, por así decirlo, porque es como si tuvieran un punto y de resto es constante. En la presentación que le pasamos hay una gráfica con cada una de los tipos de ondas que explica de manera más explícita lo que es cada una. Este tipo de ondas son desconocidas, es decir, no tienen buena referencia, son imprevistas y son de muy corta duración, por lo mismo, porque tienen un punto donde explotan y de resto es constante, es una línea recta. Y surge la siguiente hipótesis, dice que las supernovas o las explosiones de los rayos gamma, que son aquellos que son los rayos más intensos, producen órbitas gravitacionales explosivas, porque tienen un punto y luego es constante. Tienen sonidos como pumps y cracks, se representan como pumps y cracks, que es lo que se escucha en el oído humano. Y por último están las ondas estocásticas, que son aquellas que son las más antiguas de todas las ondas. Es decir, que de todas las ondas que se nombraron, esta es la que está desde el inicio de lo que es el planeta Tierra donde vivimos. Esta es la que está asociada con la teoría del Big Bang por lo mismo. Es una producción de procesos necesarios para que se dé el espacio. Surgen a partir de un gran número de sucesos aleatorios e independientes, es decir, que cada uno sucede por su lado, que se combinan para que se dé un fondo cósmico, es decir, para que se den las diferentes estrellas o agujeros negros, etcétera, lo que es el planeta, el universo, perdón. Y surge también una hipótesis sobre lo que es la teoría del Big Bang. Dicen que las ondas se habrán estirado a medida que se creó el planeta, es decir, que comenzaron desde lo que es la creación del planeta Tierra hasta lo que es ahorita. Es decir, que si se puede conseguir una onda estocástica y se hace un recorrido desde hoy en día hasta donde surgió, se puede conocer el comienzo del mismo universo y se pueden resolver un montón de dudas que quizás la ciencia no ha podido resolver hoy en día. Y de nuevo en la presentación está como que un plano cartesiano, lo que es este tipo de onda, y se puede entender mejor de esa manera. Muchas gracias. Que vendrían siendo los diferentes autores encargados del descubrimiento de este fenómeno, destaca principalmente un personaje que fue el señor Joseph Weber. El señor Joseph Weber nace el 17 de mayo del año 1919 en New Jersey, Estados Unidos, y muere el 20 de septiembre del año 2000, es decir, a los 81 años.
Este fue un físico sumamente importante debido a que él fue el que comenzó a estudiar lo que vendrían siendo lo conocido como las ondas gravitacionales y fue el primer científico en realizar lo que vendría siendo el detector de dichas ondas. Las ondas gravitacionales son una perturbación del espacio-tiempo producida por el movimiento masivamente alto de un cuerpo. Se dice que estos van alrededor de la velocidad de la luz, que es conocida como la velocidad más elevada hasta el momento. Ningún cuerpo puede alcanzar una velocidad más elevada que esta. Estas fueron descubiertas por el científico Albert Einstein y fueron definidas en su teoría de la relatividad. ¿En qué consistió la creación del artefacto que podía determinar o podía medir lo que vendrían siendo los diferentes movimientos de las ondas gravitacionales propuestas por Weber y Albert Einstein? Alrededor de los años 50 fue cuando Joseph Weber comenzó a investigar lo que vendrían siendo los diferentes movimientos de estas ondas. Pero en el año 1958 él comenzó a realizar lo que sería el artefacto que determinó este movimiento de ondas. En el año 1965 fue que logró terminar este proyecto. Este proyecto consistió en un artefacto creado con 3,5 toneladas de aluminio que tenía diferentes tipos de cristales que podían, al momento de la oscilación, al momento en que el peso oscilaba de este artefacto, es decir, que cambiaba de peso recurrentemente, se generaba lo que vendría siendo un proceso conocido como cristales piezoeléctricos. Cuando estos cristales piezoeléctricos oscilaban en el artefacto, se generaban lo que vendrían siendo diferentes tipos de cargas en la superficie de esta onda, generando como una especie de láser de ondas con el fin de determinar el movimiento de estas. Este fenómeno se conoce principalmente en objetos que son sometidos a tensiones mecánicas sumamente elevadas. Este artefacto poseía alrededor de 1 metro de diámetro, por lo tanto era bastante elevado. Y luego, al momento en que terminó este artefacto, comenzaron diferentes tipos de investigadores a determinar por medio de teorías relativamente de ellos propias, determinar si realmente este artefacto servía o no servía. Por lo tanto, se creó una especie de artículo con el fin de generar diferentes tipos de controversias a esta teoría o a este artefacto del mundo. ¿Cómo se detectan los diferentes tipos de ondas gravitacionales? Al momento en que este artefacto está funcionando, se emite una especie de láser, es decir, que no puede ser visto con el ojo humano, son simplemente partículas de energía flotando en el aire. Estas como que vibran o chocan con los diferentes tipos de espejos o vidrios piezoeléctricos, que son los que mencioné anteriormente, que son los que vibran y generan como que una especie de partículas en la superficie. Al momento en que estos chocan contra estos vidrios piezoeléctricos es cuando ya el artefacto está funcionando. Estos poseen alrededor de forma de L, que poseen diferentes tipos de espejos piezoeléctricos alrededor de ellas, con diferentes tipos de láser. Los principales se encuentran en Estados Unidos, que posee alrededor de 2, no se sabe cuántos hay en el mundo en total, pero los principales están en Estados Unidos. Y estos se encuentran en una institución llamada LIGO, que se dice que es la Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, que es el observador de ondas gravitacionales por interferometría láser. Por lo tanto, la organización más importante de la interacción de las ondas gravitacionales en estos artefactos está ubicada en los Estados Unidos y ellos se encargan principalmente de la lectura y los resultados analizados de estas ondas. Hoy en día no se conoce cómo serían los beneficios del análisis o lo que vendrían siendo los estudios de este tipo de ondas. Lo que no se conoce es que al analizar este tipo de fenómenos se puede generar un gran avance en la nueva era astronómica, tanto la nueva era astronómica como lo que vendría siendo la medicina, con los rayos X, la luz visible, etc. Es decir, esto tiene muchos beneficios en lo que vendría siendo. Es decir, que esto tiene muchos beneficios en la era o en el siglo XXI debido a que al momento en que van avanzando los diferentes estudios se puede generar lo que vendría siendo una era futurista, con el fin de mejorar lo que vendrían siendo los análisis o los estudios posteriores en las diferentes